Trayéndoles hoy una lección de triángulos y cuadriláteros. Hoy vamos a aprender los diferentes tipos de triángulos y cuadriláteros que tenemos. Bueno, ya reconoces los triángulos, los cuadrados y rectángulos. Puedes ver estos en esta foto, pero no los conoces de esta manera. Así que primero vamos a hablar de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos maneras. Los podemos clasificar por sus lados, y esos tienen ciertos nombres, y también los triángulos los podemos clasificar por sus ángulos. Así que veamos. Quiero que observes con cuidado este dibujo. Fíjate en los lados. Quiero que también te fijes en sus ángulos. Observa con cuidado. Primero te voy a pedir que observes la longitud de cada uno. Uno tiene los tres lados con la misma longitud, otro tiene dos lados con la misma longitud y el otro no tiene ningún lado con la misma longitud. Así que vamos a ver esos con más cuidado. Hablemos de los que se clasifican por longitud. El primero que nos vamos a mostrar es el triángulo equilátero. Por favor, dilo, triángulo equilátero. Este se clasifica por longitud. Lo que ves en el triángulo equilátero es que los tres lados tienen la misma longitud. Si observas con cuidado vas a ver que los tres lados tienen la misma longitud. Ese es el triángulo equilátero. El siguiente que se clasifica por longitud es el triángulo isósceles. Quiero que lo repitas. Triángulo isósceles. En estos vas a ver que al menos dos lados tienen la misma longitud. ¿Puedes ver en este la misma longitud en los dos lados? En este la misma longitud en dos lados. Y en este también vas a ver que tiene la misma longitud en dos lados. Tiene lo mismo de largo en dos lados. Ese es el triángulo isósceles. El siguiente que tengo para ustedes es el triángulo escaleno. Este también se clasifica por longitud. Si ves el triángulo escaleno, ves que ningún lado tiene la misma longitud. O sea que el triángulo escaleno tiene diferentes longitudes en cada lado. Quiero que repitas. Triángulo escaleno. Continuemos. Quiero que observes de nuevo con cuidado a estos triángulos. Ves que cada uno es diferente. Quiero que notes eso. Cada uno es diferente. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene de diferencia? Mira los ángulos y busca diferencias. Acércate. Mira con cuidado los ángulos. Solo concéntrate en los ángulos, en las esquinas, para ver cuánto se abren o qué tan delgado es en la distancia. Como puedes ver, acá tengo escrito que uno tiene un ángulo recto, otro tiene todos los ángulos agudos y otro tiene uno de los ángulos obtusos. ¿Ok? Acuérdate que hemos hablado que es un ángulo recto, que es un ángulo obtuso y que es un ángulo agudo. Un ángulo recto te puedes imaginar como la esquina de una puerta. Es un ángulo perfecto. Pero un ángulo agudo es un ángulo más delgado que un recto. Es un ángulo más delgado. Pero un ángulo obtuso es un ángulo muy abierto. Mucho más abierto que el recto. Así que primero hablemos de los triángulos rectángulos. Acuérdate, estos se clasifican por sus ángulos.
los triángulos rectángulos, uno de los ángulos es un ángulo recto. Así que en esta ilustración puedes ver, tiene un ángulo recto y tiene un ángulo recto acá. Ese es un triángulo rectángulo. Sigamos a los triángulos acutángulos. Esos son los que se clasifican por sus ángulos. Los triángulos acutángulos tienen tres ángulos que son agudos. Tiene tres ángulos que son agudos. Puedes ver que estos ángulos son agudos. Todos. De nuevo, estos triángulos, este es un triángulo acutángulo. Repite, triángulo acutángulo. El anterior era triángulo rectángulo. Repite, triángulo rectángulo. Ahora vamos al tercer. Este es un triángulo obtusángulo. Este se clasifica por su ángulo también. Uno de los ángulos es un ángulo obtuso. Por eso se llama obtusángulo. Uno de los ángulos es obtuso. Puedes ver acá un ángulo obtuso, un ángulo obtuso. De nuevo, este es un triángulo obtusángulo. Repite, triángulo obtusángulo. Bueno, si necesitas regresar, puedes regresar y leer esto de nuevo. Siguiente, ahora vamos a hablar de cuadriláteros. Y los cuadriláteros vamos a decir que se pueden clasificar en dos grupos. Tenemos los cuadriláteros que son paralelogramas y los cuadriláteros que no son paralelogramas. Los paralelogramas son los que tienen los lados opuestos. Los lados opuestos son iguales y paralelos. ¿Ok? Por ejemplo, en el cuadrado que vemos acá, estos dos lados son iguales y también son paralelos. Paralelos, de nuevo, te recuerdas que son dos líneas que nunca se encuentran, que mantienen la misma distancia. Y acá el cuadrado vemos también que nunca se encuentra, que es paralelo y que también son iguales los lados. El rombo también es paralelo, estos dos lados, y también estos dos lados son paralelos. Así que los paralelogramas son los cuadrados, los rombos que vemos acá, los rectángulos y el romboide. ¿Ok? Y podemos ver que todos estos tienen dos lados, son paralelos, los lados opuestos, y también mantienen los lados iguales. Ahora veamos los que no son paralelogramas. No son paralelogramas. En estos, algunos de los lados no son paralelos. En este caso, el trapecio, vemos acá que estos dos lados, lo que ves en verde, no es paralelo. Pero los otros dos lados sí son paralelos. Y también tenemos cuadriláteros irregulares. O sea que tienen cuatro lados, pero no son paralelos y no tienen la misma longitud. ¿Ok? Bueno, repasemos lo que hemos aprendido acerca de cómo clasificar triángulos y cuadriláteros. Veamos la gráfica primero de los triángulos. Dijimos que los podemos partir en dos grupos, los podemos identificar por sus lados y también podemos clasificarlos por sus ángulos. Tenemos el triángulo equilátero, isósceles, triángulo escaleno, triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Luego vemos que hemos estudiado los cuadriláteros y que los podemos separar en dos grupos, paralelogramas y no paralelogramas. Y finalmente veo una gráfica acá que nos identifica la mayoría de lo que hemos estudiado. Espero que hayamos aprendido estos términos y estos triángulos, estos cuadriláteros. Acuérdate, triángulos tiene tres ángulos y tres lados.
Y cuando hablamos de cuadriláteros, estamos hablando de figuras con 4 ángulos. Cuadriláteros viene de 4. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido mucho. Esta fue su lección de triángulos y cuadriláteros por Mr. C. Gracias.